cúmulo de acciones que se vienen agrupando que ha llevado a que Colombia tenga un crecimiento reducido. Y dentro de ese contexto, varios empresarios afiliados a la Cámara nos solicitaron qué hacemos para no quedarnos quietos. Y ahí nace el Pacto por las Oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Y primero, comencemos por el contexto, porque creo que no podemos hablar de un pacto de crecimiento si no tenemos claridad sobre el contexto y hacia dónde queremos direccionar este pacto. Lo primero es el estancamiento de la economía. Es evidente, no voy a entrar en detalle, pero parte del ejercicio es que ese estancamiento se está produciendo por variables que no son solamente de demanda. Cuando es de demanda, el crecimiento, la falta de crecimiento por demanda, pues las tasas de interés son realmente un buen ejercicio para poder hacer un proceso. Y ahorita les explico el detalle de la importancia de la tasa de interés. Pero no es suficiente, porque el problema de Colombia no solamente es un tema de demanda, que no es el más fuerte, sino es un tema de oferta. Son ustedes. Los empresarios no están invirtiendo. Los empresarios no están moviendo de una u otra forma el ejercicio del aparato. La inversión extranjera también está limitada y a eso se le suma que se disminuye sustancialmente el consumo de los hogares. Cuando uno mira qué conforma el PIB, pues efectivamente está viendo que cada una de las variables que está conformada por el PIB presentan un decrecimiento. Si ustedes miran, es la naranjita, en cada uno de los espacios tienen un decrecimiento en el 2023 y en lo corrido de este año se ha mantenido en un estancamiento, pero lo más preocupante dentro de todo este proceso es que el 80% del consumo de los hogares es lo que genera el crecimiento del país. Si no tenemos colombianos con ingresos sostenibles para poder consumir, pues efectivamente aquí no va a haber un proceso que va a jalonar. ¿Y por qué digo que el gran estancamiento o la limitación comienza por el sector privado o formal e informal? No estoy aquí haciendo un juicio de valor, pero sí es por la falta de movimiento. Entonces, cuando miramos qué hace el consumo de los hogares, el 74% son los salarios y la renta. El 21% es el crédito de consumo, o sea, las tasas de interés. Y las remesas que vienen subiendo, pues no son suficientes, el 4%. Cuando entramos al salario, el 84% de ese salario, de ese 74%, es el salario formal. O sea, el ingreso que reciben los colombianos por la generación de empleo de los empresarios. Por eso, la gran importancia dentro de este proceso. Hay buenas noticias a nivel internacional y también a nivel nacional, y es que se ve una perspectiva de crecimiento y de mejora. De hecho, cuando uno mira el ICE, el índice de... se me fue la... No, seguimiento a la economía, gracias. Se me fue la paloma. De seguimiento a la economía, el crecimiento que ha tenido de un punto por encima, que ya está en 2, da una perspectiva que efectivamente vamos a tener un crecimiento que puede pasar al 2% este año. Sin embargo, cuando uno mira las necesidades de país y divide eso por persona, es insuficiente. Colombia no puede crecer a un 2.5% porque no cubre las necesidades que tiene el país. La inversión fija va a crecer y todas las variables van a presentar un crecimiento. Sin lugar a duda, es una buena noticia, pero es insuficiente. Y cuando uno ve quiénes son los grandes jalonadores, como mencionaba anteriormente, el ingreso sostenible formal que reciben por parte de... Está buena la música. Para que se despierten. Los tengo aburridos. Yo le agradezco al que puso la música porque los... Está buena, hay que decir que está buena la música. Bienvenido nuevamente. Aquí hay un tema muy importante. Sí, claro, eso es... ¿Cómo avanzamos? Definitivamente. Si vemos quiénes son los que
realmente generan confianza y que tienen un llamado por parte de ese formato de cómo generar crecimiento, pues efectivamente son los empresarios. Esto es una encuesta que hace Edelman todos los años, y si bien ha presentado un decrecimiento del 4% en la percepción de los colombianos frente a quienes son los que confían y que cualquier acción que se desarrolle, que tenga un relacionamiento con economía, con el país, con temas relacionados con crecimiento, pues efectivamente el 64% de los colombianos encuestados, que fueron más o menos 1.500, tanto empresarios como ciudadanos, mencionan que el sector empresarial es el sector más confiable para poder apalancar las necesidades que tiene el país. Que sea justo o injusto, pues no vamos a entrar en esa variable. Lo que sí demuestra es que hay una responsabilidad que no podemos dejar pasar, sobre todo en el contexto en el que estamos y sobre todo sabiendo que el crecimiento del país depende en un 80% del consumo de los hogares y un 72% del ingreso que reciben de los salarios. Sea salario formal, informal, 84 es formal, y en ese sentido nos da pie para lo que le queremos proponer en el tema del Pacto por las Oportunidades. ¿Qué es el pacto? El pacto no es nada diferente a un compromiso colectivo. No tiene una obligación, no tiene un costo, no tiene tampoco que un seguimiento en el sentido de que tienen que cumplir con unas metas. Depende de ustedes. Depende de lo que quieran ustedes aprovechar y hasta dónde quieran llegar. Lo que sí es importante es que hay unas herramientas con las cuales vamos a trabajar con la Alcaldía de Manizales y con los aliados que quieran unirse para lograr darles a ustedes esas herramientas y que generen negocios. La generación de negocios, como ustedes pueden ver, que generan utilidades, es indispensable. Y no podemos avergonzarnos de generar utilidades, por el contrario, entre más utilidades, va a haber más necesidad de generación de empleo, va a haber más oportunidad de llevar ingresos sostenibles a los colombianos y va a haber más oportunidad de hacer un crecimiento del país. Y por eso desde la Cámara Colomboamericana no queremos decir que este es un proyecto nuestro, es un problema de los empresarios para empresarios. Y así está construido. Creamos el ecosistema, somos una herramienta, pero al final es los empresarios los que están detrás de este programa. ¿Y cómo funciona? Aquí está el QR, por si lo quieren bajar, ahorita más adelante también lo van a tener, o sea que no se afanen, la página web es pactoporlasoportunidades.co, pero ¿cómo está funcionando? Es generar oportunidades. Ese es el objetivo. ¿Y a través de qué generamos oportunidades? A través de un trabajo conjunto, a través de nuevos mercados. Comenzamos con Estados Unidos por obvias razones, pero no está limitado a Estados Unidos. Las acciones que les estamos poniendo sobre la mesa sirven para diferentes mercados. Obviamente hay que adaptarlo, pero al mismo tiempo es una oportunidad para no solamente apalancarse para ir a Estados Unidos, sino el mercado que ustedes decidan. También es un proceso de adaptar. ¿Cómo logramos adaptar nuestra empresa? ¿Cómo logramos adaptar nuestros productos? ¿Cómo logramos adaptar nuestra convicción que nos permita ser una empresa exportadora? Sabemos que hay muchas oportunidades a nivel nacional y parte del ejercicio también está enfocado en cómo conectar para generar oportunidades dentro de Colombia, pero no queremos limitarla, queremos proyectarlo a un mercado internacional para que sea constante y no tenga una sola canasta donde se estén poniendo los huevitos para responder ante diferentes crisis que se puedan presentar. Generar empleo es una variable realmente importante hoy en día en Colombia. La oportunidad es hacerlo sostenible. Ya no es una variable de quiero ser sostenible, sino una variable que debe ser sostenible. Y por último, formación y capacitación. ¿Y cómo se plasma eso? Hoy tenemos ya 328 empresas que han suscrito el Pacto por las Oportunidades. Todos los días se están inscribiendo las empresas. Es como les decía, un formato muy sencillo. Entran a la página, suscriben su empresa y establecen qué quieren aprovechar o qué necesitan para poder aprovechar las oportunidades. Y dentro de eso les va a salir, aquí está la conformación de las empresas, el proceso de inscripción, que es un proceso muy sencillo, donde van a recibir una información una vez se inscriban, si se necesita más información sobre el perfil,
van a recibir un correo electrónico diciendo necesitamos más información sobre estos temas. Al mismo tiempo van a ser direccionadas a quien le corresponda. Por ejemplo, en este caso, Carlos será la persona que va a recibir la información de las empresas que se suscriban para poder hacer ese trabajo conjunto con la alcaldía, con nosotros, entre todos, entre los empresarios, para dar respuesta a las acciones. ¿Y cuáles son esas acciones? En este momento tenemos 5 actividades o 5 herramientas para poder aprovechar las oportunidades. La primera es hacer negocios. Y de hecho aprovecho para invitarlos a todos y que nos ayuden a invitar a otros. El 10 y el 11 de septiembre tenemos una rueda de negocios en Bogotá. Va a estar en diferentes sectores, pero por supuesto el sector agrícola y manufacturas es de gran relevancia en esta rueda de negocio, donde tienen 200 compradores internacionales de Estados Unidos con 400 empresas colombianas, y vamos a abrir un cuarto al lado para que las empresas colombianas con otras que estén instaladas puedan hacer negocio nacional también, no limitarlo. Va a abrir el espacio para que puedan tener ese tipo de reuniones y hacer un networking más allá del que se hace en los pasillos. Tenemos también otras actividades que estamos desarrollando, desayunos de negocios, tenemos misiones comerciales, diferentes temas de interconexión entre los mismos empresarios del pacto para que se generen negocios. Queremos que vendan y entendiendo, pues por supuesto, que hay muchas oportunidades también para poderlo desarrollar, queremos que inviten a otros a que hagan parte de este ejercicio. Aquí no somos, la idea no es ser excluyentes, sino ser complementarios y aportar a hacer negocios. El segundo es, sabiendo que para poder aprovechar las oportunidades se necesita adecuarse y adaptarse, tenemos un espacio para que se pueda tener información y que otros empresarios puedan ayudar a otros a adaptarse a las necesidades del mercado. Entonces tenemos ya, por ejemplo, empresas que están buscando información sobre Plan Vallejo, cómo me adapto en temas específicos agrícola. Una empresa de Cundinamarca que produce papa pregunta a otro que ya compra papa grande, ¿cómo puede hacer para poder venderle papa? Y ahí se empieza a conectar. El ecosistema es de ustedes, entre ustedes se pueden conectar. Y la idea es que si se puede ayudar a hacer ese proceso, nosotros lo hacemos. La información que necesiten, entre más específicos sean en esa aplicación, pues más certeza va a haber en la información y más pertinencia que les va a llegar. Pero también tenemos un proceso de formación y capacitación y mentorías por parte de los mismos empresarios. Tenemos empresarios que han dicho, yo quiero donar mi tiempo para poder entregarle a otros que requieran cómo hacer un plan de exportación o cómo vender limón Tahití en Estados Unidos, que ya yo vendo limón Tahití. Entonces, esto es un ecosistema abierto que le permite no solamente tener utilidades a través de más oportunidades, sino también prepararse para poder hacerlo de la forma correcta. Desarrollo sostenible, pues por supuesto es cómo nosotros dentro de nuestras empresas empezamos a hacer el proceso de sostenibilidad, y sostenibilidad entendida no solamente en el tema de medio ambiente, es sostenibilidad social, económica y ambiental con un equilibrio entre los tres. Al final, si no tenemos una sostenibilidad económica, pues no vamos a poder hacer el resto. Y si no hacemos un proceso social y ambiental, pues el económico va a tener una limitación. Entonces sí queremos, y en eso venimos trabajando con especialistas para que puedan dar la información de acuerdo al tipo de mercado y al tipo de acciones que puedan hacer las empresas para que ustedes tengan la información. ¿Por qué insistimos en las oportunidades en un contexto de desaceleración y estancamiento? Por una razón muy sencilla, y es que hay oportunidades, y las hay bastante. Y para Manizales, con Estados Unidos, hay oportunidades. Esta parte me la voy a saltar, y es los resultados del TLC, que básicamente muestra cómo sí se ha aprovechado, pero nos falta todavía un camino importante por aprovechar. Sin embargo, parte del ejercicio es cómo lo bajamos a cada una de las regiones, y por eso me voy a saltar esa parte para llegar a la que es pertinente de Manizales. Desde la Cámara Colomboamericana hemos venido haciendo un ejercicio de la tensión comercial que tuvo China, o que tiene China con Estados Unidos desde 2018. Y hemos encontrado y empezamos a preguntarnos, Colombia, ¿qué oportunidades tiene en Estados Unidos con esa tensión comercial
con China, que era el principal exportador o importador de Estados Unidos. Encontramos que hay 768 productos que Colombia produce y vende a Estados Unidos, que China también produce y vende a Estados Unidos. A mí me sorprendió, que yo no pensé que fueran tantos. Bajamos esa información y dijimos, bueno, si son tantos, ¿en cuáles nosotros somos mejores? ¿Dónde hay una ventaja comparativa revelada por parte de Colombia que permitiera competir con China? Porque es el principal importador, pues yo quiero competir es con el principal importador. Tenemos 108 productos. Y esos 108 productos vienen creciendo en 400% algunos, en el sector agrícola, el sector manufactura, sector agrícola venimos creciendo en un 200%, y dependiendo al sector va a ser más o menos. Pero sí hay en Colombia productos que pueden competir con China en el mercado más importante a nivel internacional de compra. Y cuando dijimos, ¿por qué no pensamos si nosotros producimos más y hacemos la tarea de maletear, de buscar las oportunidades, de ir al mercado, de vender juicioso, de tener la convicción de ser exportadores, cuánto más podríamos crecer con lo que ya estamos exportando? No me estoy inventando la rueda, es lo que ya están exportando, cuánto más podemos crecer. Y, por ejemplo, para Caldas es un crecimiento del 56%. No es menor. Pues sí hay oportunidades. Lo que necesitamos es que los empresarios quieran aprovechar esas oportunidades. Y por eso la importancia del Pacto por las Oportunidades para el Crecimiento. Nosotros somos solamente una herramienta. Esto es de empresarios para empresarios. Y cuando bajamos esas oportunidades, en Estados Unidos son 30 estados. Cada uno de ellos puede ser tan grande como 4 departamentos en Colombia. En tamaño, pero no en compra. En compra son mucho más. Entonces, están abiertas, ya nos están comprando. Y aquí está cómo puede crecer esa canasta en Estados Unidos. Pero bajémosla un poquito más. En el sector agrícola, tenemos que para Colombia, esta es Colombia, ahorita les voy a mostrar el detalle de Manizales, Caldas, tenemos 5 estados que ya están comprando bastantes productos colombianos. Tenemos 15 estados que están creciendo un 100% sus compras en el último año. Y tenemos 10 que empieza a verse presencia de productos colombianos. En el sector agrícola, que es una gran oportunidad para Manizales y para Caldas, que es lo principal que se exporta. Obviamente está concentrado en café, pero uno ya empieza a ver otras oportunidades en la región. Aguacate, pero también limón, y también hay otros que ahorita les vamos a mostrar. Manufacturas igual, tenemos hoy en día 22 estados que están creciendo un 100% las importaciones o las compras de productos colombianos. O sea, no es ajeno. Colombia no es ajeno en Estados Unidos. Y no solamente nos conocen por inseguridad, porque eso hay que decirlo, sino también nos conocen por productos que son buenos y que los están creciendo. Y hay otra oportunidad interesante y es el tema del nearshoring o relocalización. Hoy en día estamos en el friendshoring o relocalización con amigos. ¿Por qué? Y ahí hay una oportunidad interesante para todos los departamentos de Colombia. El tema es cómo lo buscamos y ahí la alcaldía tiene una participación relevante en conjunto con los empresarios. Y es Estados Unidos, de la tensión comercial, ha venido presentando unas disrupciones importantes en su proceso de relacionamiento. Aquí están como todos los procesos que se han venido dando en los últimos años. El último pues es la guerra de Israel y Hamás, pero que al mismo tiempo está llevando a supuestamente una relocalización, que eso se llama el nearshoring. Sin embargo, cuando uno mira la matriz de importación de Estados Unidos, se mantiene exactamente igual. Lo que ha variado es la composición de a quién le compran. China, por ejemplo, pasó de 21% en el 2018 a un 14% en el 2023. O sea, realmente se le ha quitado a China para ubicarlo en otros. ¿Quién ha sido el gran ganador? México, que hoy en día es el que ha recibido la mayor relocalización. Pero ojo, la relocalización de México, el 85% es de China. Y cuando uno mira el mapa de riesgo político, de relacionamiento, que eso
obviamente está muy relacionado con inversión, y si llegase un presidente republicano a la Casa Blanca, se vuelve muy complejo el relacionamiento de México con Estados Unidos. No solamente de la Casa Blanca, sino también de Congreso. ¿Por qué? Porque hoy en día una alta producción de lo que se está vendiendo en Estados Unidos viene de inversión china. Les decía, 85% de la relocalización que llega a México es de China. Entonces, ahí hay unas oportunidades que se empiezan a abrir, que si Colombia y los departamentos y las ciudades no nos ponemos las pilas para presentar proyectos, pues efectivamente va a haber otro que sí lo va a hacer. Y plata en Estados Unidos hay para relocalización. Hay unos sectores que están vetados, que Estados Unidos está trayendo para producir en sus estados. Por ejemplo, la tensión que existe hoy en día entre China y Taiwán es de gran relevancia para Estados Unidos, y eso hace parte de esa tensión China-Estados Unidos. ¿Por qué? Porque el 90% de los chips desarrollados, que son de temas intermedios, se hacen en Taiwán y son comprados por Estados Unidos. O sea, el 90% de los chips intermedios de Estados Unidos son de Taiwán, básicamente. Y el 45% de los avanzados son de Taiwán. ¿Qué hizo Estados Unidos desde la época de Trump? Empezó a invertir grandes cantidades de dinero para que se produjeran en Estados Unidos. Y hoy, por ejemplo, en estados como Phoenix, están produciendo chips de temas intermedios en una escala de, si uno lo pone a medirse, son 11 estadios de fútbol que están en una fábrica de chips en Estados Unidos. Esa es la dimensión de la necesidad, y no cubre sino el 40% de la necesidad. Obviamente yo no les estoy diciendo produzcamos chips. Lo que les estoy diciendo es... Pero si hay la capacidad, sí. Pero lo que sí les estoy diciendo es, hay temas complementarios de interés de Estados Unidos que Colombia ya hoy en día tiene la capacidad de hacerlo, y que tiene la infraestructura, el ecosistema empresarial para poder cubrir esa necesidad. Y un tema importante que lo pasamos por alto es que el acuerdo comercial nos abre una puerta, porque dentro de las políticas que se han venido desarrollando en Estados Unidos, desde Trump, Biden y el que siga, seguramente lo va a seguir manteniendo, toda esa relocalización o afinidad política está relacionado con aquellos países que se tenga un acuerdo comercial. Son solamente 14 países a nivel mundial que tenemos un acuerdo comercial con Estados Unidos, y solo 3 países están aprovechando ese tema para ser un gran aliado en la relocalización con Estados Unidos. Está México, está Canadá y Corea del Sur, que son los que tienen acuerdo comercial. ¿Por qué Colombia no? Es la pregunta que todos tenemos que hacernos. Y cuando uno mira cuáles son esos productos que han llegado a México, pues es muy claro la inversión china y también la necesidad de relocalización por la injerencia que hizo China en estos sectores. El único que está disminuyendo es autopartes, por un tema de capacidad instalada en México, más que cualquier otra cosa, pero los demás relacionados con tecnología, innovación, temas que están muy de la mano con transición, son los principales. No quiere decir que sean los únicos, quiere decir que hay una necesidad urgente, pero al mismo tiempo en esos Colombia tiene, por ejemplo, el tema de autopartes. Colombia tiene un ecosistema creado, que efectivamente la salida de General Motors de Colombia deja un ecosistema de solamente en Bogotá de 30 empresas listas para poder hacer el proceso. Entonces, ¿dónde está la proactividad y cómo hacemos para lograrlo aprovechar? Y la buena noticia es que la relocalización de la inversión no ha comenzado relacionado con el friendshoring. Si ustedes miran, los niveles de inversión no superan los que se venían dando antes de la pandemia. Entonces sí hay una oportunidad importante dentro de todo este proceso para que Colombia pueda aprovecharlo. Aquí hay un primer mapa de oportunidades a nivel nacional, donde vemos sectores y su ubicación en Estados Unidos, donde están esas empresas que efectivamente sabemos que están buscando relocalización y que podemos hacer ese proceso de atracción. Y cómo lograr atraer, por ejemplo, las oportunidades de México. Les mencionaba que hay
empieza a haber una tensión política con México. Haber ganado el partido del presidente AMLO también lleva una presión adicional, porque no solamente da una continuidad, sino que el Congreso de México, mayoría es del gobierno, del partido del gobierno. ¿Eso qué quiere decir? El gobierno viene con un proceso de cambio de constitución para fortalecer las reglas de producción nacional. Y eso es una alarma para Estados Unidos. Entonces Estados Unidos dice, si hay cambio ya, y están en ese proceso, y al mismo tiempo hay un 85% de inversión relocalizándose en México, que es de China, cuando nosotros estamos poniendo unas variables, pues efectivamente empieza a verse que México puede tener una limitación que le pueden poner a las empresas americanas de compra de productos de México, en ciertos productos. Yo no creo que lo vaya a hacer en todo, pero si es Trump, seguramente va a ser bastante agresivo. Si se mantiene el Partido Demócrata, tienen que mantener el proceso, pero de pronto van a ser más selectivos. Pero de todas formas se puede dar. Y en este sentido, México ya presenta una limitante en dos variables. Uno, capacidad instalada en la parte norte, que es donde está el desarrollo, donde está toda la infraestructura, donde se tiene energía, donde se tiene infraestructura. Empiezan a construir el sur, pero el sur le falta todo lo anterior. Y al mismo tiempo, tienen un costo ya de 47% por encima de lo que Colombia podía costar el recurso humano. Entonces, también aquí estamos en un proceso de trabajo con empresarios mexicanos para ver cómo nos podemos complementar y cómo empezamos a hacer ese trabajo de traer inversión mexicana a Colombia que permita llegar a Estados Unidos para complementar esa necesidad mutua. Y ahora sí, ¿cómo le fue a Caldas con el TLC? Yo quedé sorprendida porque en 2017 que salí del ministerio había muchas oportunidades de diversificación en la región y se hizo un trabajo de búsqueda de diversificación y me encontré que seguimos con los mismos productos. Se ha dado unos pinitos, pero ahí el punto es, las oportunidades son mucho más grandes y ustedes tienen que ser conscientes de esa oportunidad que existe. Seguimos, pues por supuesto, café, que es la bandera de las exportaciones, creciendo. Se abrió el espacio a productos como textiles y confecciones en una cantidad pequeña, pero se abrió el espacio. Y también a limón Tahití, que ya hoy en día es el 15%. Este es el proceso de aprovechamiento del acuerdo comercial, ha tenido un crecimiento del 48% del 2012 al 2023, con una caída y todo el país cayó el año pasado, o sea que no entro en ese detalle porque fue un tema de desaceleración internacional y una cantidad de connotaciones que no es única y exclusivamente de Caldas, es de todos, y el 100% es no minero energético, lo cual es interesante. Dentro de ese proceso, mayoría de los sectores consolidados han venido creciendo. Sin embargo, el tema de gelatina y sus derivados presenta un decrecimiento, pero si ustedes miran, hay temas que antes del acuerdo comercial no se exportaban, como es el caso del café sin tostar, sin descafeinar para siembra, no se exportaba antes del acuerdo comercial, con el acuerdo comercial se empieza a exportar. Y aquí perdónenme que me eche para atrás un poquito, que quiero hacer un tema importante que aquí es realmente relevante. Si no tenemos un acuerdo comercial, ¿cuál es el arancel que pagaría? Entonces va de 10 al 20% en café, que es lo que más se exportan. Entonces, como siempre hemos dicho, no llamemos lo que no queremos, porque buscar una renegociación del acuerdo comercial con el Partido Demócrata es imposible, y eso nos da tranquilidad. Con republicano Trump, uno no sabe. ¿Qué pasa? Y para claridad de todos, no es como en Colombia, que para poder hacer un acuerdo comercial es que el presidente alce la mano y diga, voy a renegociar. En Estados Unidos tienen que tener la aprobación del Congreso de la República de Estados Unidos, de las dos cámaras, para poderlo hacer. Y no hay ambiente, como dicen. Y menos mal no hay ambiente, porque parte del tema es que nosotros tenemos de los mejores acuerdos comerciales que tiene Estados Unidos con países, es el nuestro. Si uno lo pone en comparación, por ejemplo, con el nuevo que se renegoció con Canadá y México, solamente en el tema de autopartes se le incluyeron temáticas que para nosotros sería muy difícil. Por ejemplo, la mano de obra que produzca algo relacionado con el tema de autopartes tiene que estar al mismo nivel de la mano de obra en Estados Unidos, o sea, tiene que ganar lo mismo, más o menos. La acumulación la subieron, o sea, no solamente es acumulación como nosotros tenemos en algunos casos el 35%, ellos la subieron al 75% la acumulación.
¿Eso qué quiere decir? Que para poder vender a Estados Unidos, el producto tiene que tener un 75% de los productos ensamblados en ese producto que hagan parte de Canadá, México y Estados Unidos, no más. A nosotros nos mata una renegociación, sinceramente. Además porque tenemos un buen acuerdo comercial. Entonces, no podía dejar pasar este dato, porque me parece que es realmente relevante. Y en el tema de turismo, que para mí esto es una de las, no oportunidades, es un beneficio y una bendición que tiene Colombia, que no hemos sabido aprovechar. Hemos dado pinitos de avance, sí, y se ha mejorado el incremento de turistas que llegan a la región, pero creo que nos ha faltado un tema importante y es cuál es la pertinencia de la experiencia turística por cada departamento para que nos complementemos y no nos canibalicemos. O sea, Colombia es un país que tiene todas las experiencias turísticas que uno quiera tener en cualquier parte del mundo. La gran mayoría, que estoy exagerando un poquito por la pasión que le tengo al tema y creo fielmente en el tema de turismo para Colombia. Pero sí tenemos mucho que ofrecer y podemos complementar. Y si lo hacemos por corredores, por regiones, eje cafetero conjunto, donde se complemente, donde hagan una oferta y una experiencia conjunta, seguramente va a llegar más turistas. Los turistas que están llegando de Estados Unidos, del mundo a Colombia, Estados Unidos a Caldas son 4.784. Eso no es nada. Para el potencial que hay no es nada. Y uno mira lo que tiene, pues efectivamente hay mucho para poder aprovechar. ¿Cómo podemos crecer ese 56% que les mencionaba anteriormente para Caldas? Aquí hay un detalle de departamento, producto de lo que tiene Caldas para poder crecer. No voy a entrar en el detalle, pero hay 28 estados que hoy en día podían crecer su compra de productos de Manizales, de Caldas a Estados Unidos. Y no solamente café, estamos hablando de limón, naranja, piña, estamos hablando de bombones, estamos hablando de mango, o sea, estamos hablando de una mayor diversificación. ¿Cómo nos ponemos de acuerdo para trabajar en eso? Es parte de lo que el pacto quiere hacer para ayudar en ese proceso. Pero definitivamente necesitamos de la convicción y de la buena gerencia de los empresarios para poderlo hacer y acompañarlos. Aquí no voy a entrar en el detalle de cada uno, pero están los 28 estados mapeados con cada detalle de quién, cómo, cuándo y dónde. Y pues esto se va a ver reflejado en la macro-rueda de negocios que vamos a hacer el 10 y 11 de septiembre en Bogotá, donde traemos 200 compradores de Estados Unidos para que lo puedan aprovechar. También hay oportunidades en manufacturas y aquí pueden ver ustedes que hay, por ejemplo, artículos confeccionados antes del acuerdo comercial no se vendía nada. Se está vendiendo poquito, diría en 350.000, pero eso es un comienzo. ¿Cómo lo podemos mejorar para que sea más? Y en cada uno de ellos pues hay una oportunidad para poderlo hacer. En el tema de turismo ustedes pueden ver la diversificación que existe. Es un tema de pertinencia y es un tema de experiencia complementaria. Por una sencilla razón, y es cómo hacemos para que ese turista internacional que ya está llegando a Pereira o que ya está llegando a Armenia, pues se dé la rodadita por Manizales. Yo sé que están haciendo un trabajo muy interesante y hablando con Jonathan me contaba sobre las diferentes experiencias y efectivamente ese es el camino de buscar trabajar y fortalecer las fortalezas complementarias, pero cómo logramos sacarle más a lo que tienen ustedes es parte del ejercicio para trabajar en conjunto con los otros. Eso era lo que les queríamos contar. Los invitamos a que se unan al Pacto por las Oportunidades.